Muchas gracias, señora defensora del pueblo, pues por su exposición y la que hizo también el otro día en la comisión, y las cosas que nos ha contado y quizás también las que no nos ha contado, que es a las que me voy a referir. Verá, yo creo, en fin, no es una idea personal, me parece que eso está extendido, que la institución del defensor del pueblo es importante en una democracia avanzada, y lo es porque es un contrapeso. No hay muchos contrapesos concretamente en nuestro sistema político, no hay muchas instituciones cuya función sea precisamente supervisar, vigilar y controlar qué es lo que hacen las administraciones, que siguen siendo, a pesar de los pesares, pues en fin, el todopoderoso Estado al cual los ciudadanos, cuando se enfrentan, pues lo hacen siempre en una posición de inferioridad, y por eso se creó la institución del defensor del pueblo, el ombudsman, en otras democracias con más tradición, que nosotros aquí luego adaptamos a nuestras propias circunstancias con la ley actual vigente del año 81. Pero, en fin, en mi opinión, para poder valorar adecuadamente el informe que usted ha presentado y lo que está haciendo la institución, lo que hay que preguntarse es si cumple o no cumple, o hasta qué punto lo hace, esa función de contrapeso. ¿Y en qué tiene que consistir ese contrapeso? Y al respecto, el informe que usted nos ha presentado es, sobre todo, bueno, pues como lógico también, una recopilación y una clasificación por áreas, por instituciones, por procedencia geográfica, de las miles de quejas que presentan los ciudadanos sobre todo tipo de cuestiones. Pero cuestiones que, como también es natural, tienen que ver mucho con las, digamos, aquellas situaciones que son más acuciantes desde el punto de vista social y que, lógicamente, pues más afectan a los ciudadanos individuales o a las organizaciones que se dirigen a ustedes. Y ya lo ha dicho usted, entre ellas hay varios de los temas que ahora mismo están de más actualidad. Por ejemplo, el mercado hipotecario, el mercado financiero con productos como las preferentes, los servicios sanitarios y otros. Las tasas judiciales, que hace poco se ha discutido y en el cual usted ha tenido un papel, su institución, etcétera. Y creo que cabe hacer una reflexión sobre esto y, por lo tanto, sobre si funciona adecuadamente la institución y el conjunto de las administraciones. Y es que, evidentemente, estas quejas tienen mucho que ver con el fallo sistemático de las instituciones, incluido este propio Parlamento, en adelantarse y en prevenir aquellas situaciones que, de una manera bastante obvia, no hace falta ser el sabio Salomón para preverlo, se van a convertir en graves problemas. Y voy a poner un ejemplo muy concreto, y que tiene que ver con el mercado hipotecario. Nuestro partido presentó en la anterior legislatura, nuestro grupo parlamentario, lo hizo Rosa Díez, una proposición no de ley que fue aprobada, creo que por unanimidad, sobre el abuso de los intereses de demora en las ejecuciones hipotecarias. Bueno, aquello se aprobó, por lo tanto significaba que el Gobierno tenía un mandato de este Congreso para que hiciera algo al respecto, y este Gobierno, o el anterior, no era este, era el del señor José Luis Rodríguez Zapatero, no hizo absolutamente nada. Y estamos hablando de una iniciativa aprobada ya en este Congreso pues hace, 4 o 5 años. Luego se volvió a repetir, por cierto, en esta misma legislatura, la aprobación, en este caso en comisión, de otra PNL en los mismos términos, sobre los intereses de demora. ¿Realmente es digno de confianza o no deberían encenderse las alarmas en un Estado cuyas instituciones son incapaces, para empezar, de cumplir sus propios mandamientos, de llevar hasta su ejecución práctica las decisiones que ha tomado, y donde el Gobierno recibe instrucciones del Parlamento que desoye absolutamente? Y en ese caso, porque es lo que está ocurriendo, y no es ninguna descripción catastrofista la que estoy haciendo, lo diré otra vez para que se entienda mejor. Lo que estoy diciendo es que todas las quejas que usted recibe, o un gran porcentaje de ellas, son consecuencia del fracaso del Estado. Porque si el Estado no fracasara, situaciones como las que crean las cláusulas abusivas en el mercado hipotecario se habrían resuelto hace tiempo, porque el problema no era ni nuevo ni desconocido. El problema se debatió en este Parlamento, aunque haya ahora voces irresponsables que digan que aquí nunca se ha discutido de cuestiones hipotecarias y que hemos permanecido de espaldas a todos los problemas que consecuencia de ese mercado, cuando realmente es falso. Eso no ha sido así, aquí se ha discutido. Lo que pasa es que eso después no se ha trasladado a la acción política. No ha habido ningún cambio legal, ni normativo, ni regulatorio que haya hecho que esa decisión que se tomó aquí, que ese debate que existió en el Congreso de los Diputados, haya servido para nada. Y como es natural, la gente se queja. Y las quejas les llegan a ustedes, al defensor del pueblo. Y en ese caso, como ustedes son un contrapeso, la pregunta es si realmente esta institución ha hecho lo que tenía que hacer. Y mire, lamento tener que decir que yo creo que no. Y creo que no porque me parece que su institución tenía que ser mucho más beligerante, mucho más exigente con las administraciones y menos comprensiva con sus dificultades. Porque las verdaderas dificultades son las de los ciudadanos, y precisamente para eso se creó esta institución en sus relaciones con las administraciones. Lo mismo cabría decir de las quejas, por ejemplo, que le llegan sobre sanidad.
Es decir, una de las quejas que atraviesa todo esto es que ha habido un retroceso en la práctica, un retroceso práctico en la igualdad de las prestaciones sanitarias. Ayer mismo sabíamos, y esto por cierto va peor que lo que le quería decir, esto se está agravando y desde luego la culpa no es suya, pero ahora a continuación entraremos en lo que considera nuestro grupo que debería ser la actitud del defensor del pueblo. Ayer mismo se sabía una noticia absolutamente inquietante, esperemos que no se confirme porque sería algo extraordinariamente siniestro, que es la comunicación que el director general de la Organización Nacional de Trasplantes habría hecho a los coordinadores autonómicos para supeditar la concesión de trasplantes o la autorización de trasplantes a que esas comunidades autónomas estén cumpliendo con las instrucciones del Ministerio de Hacienda sobre el déficit fiscal. Y esto además se conoce al día siguiente de que en este mismo Congreso se nos diga a mi grupo, tras proponer una racionalización de los rescates a las comunidades autónomas, que eso es inconstitucional. Pero por lo visto no lo es, o no lo sería, o no lo está siendo, el recortar la igualdad en el acceso a prestaciones sanitarias. Igualdad que, por cierto, ya se rompió hace muchos años, y esto se ha ido agravando, como decía, por ejemplo, las prestaciones que los ciudadanos españoles tienen cuando cambian de comunidad autónoma de una manera no definitiva, sino temporal. En fin, cosas de estas que no son desconocidas, que son antiguas, que vienen motivando quejas todos los años. Entonces ustedes, como reacción a estas quejas, que son, como digo, en muchos casos constantes y permanentes y reiteradas, lo que hace son recomendaciones a las administraciones. Bueno, bien, ya sabemos que el defensor del pueblo no tiene capacidad sancionadora ni puede interrumpir actuaciones de las administraciones. Luego hacen recomendaciones e informes, pero las pueden hacer también de oficio. Y a mí me ha dado la impresión de que en el informe que usted ha presentado y por lo que nos dijo también el otro día en comisión, pues estas iniciativas de oficio son, como le diría, demasiado comprensivas con las administraciones cuando debería de ser exactamente lo contrario. Aquí hay quien le ha felicitado por lo contrario, dice que han sido ustedes muy exigentes. Bueno, será que tenemos diferentes varas de medir la exigencia o de concebir cuál debería ser su papel. Y como ya le digo, yo creo que en una situación como la actual, de crisis profundísima política y de progresivo aumento del desprestigio de las instituciones, el papel del defensor del pueblo en este caso debería de ser mucho más exigente, mucho más estelar, como importante, muy importante institución del conjunto del Estado democrático que es, y menos actuar como una oficina que recibe quejas, lo cual sin duda está muy bien, pero no deja de causar frustración cuando esas quejas se acumulan, se repiten año tras año y realmente no se traducen en cambios que protejan mejor los derechos de la gente, los derechos que han sido vulnerados o sus expectativas razonables de una calidad de vida adecuada. Por lo tanto, en ese caso, pues el contrapeso institucional no estaría funcionando como es debido, que es lo que nosotros creemos. No criticamos en absoluto cómo han elaborado ustedes el informe, no criticamos el que ustedes, sin duda alguna, hayan atendido adecuadamente las quejas que han recibido de ciudadanos. No sabemos, tampoco lo sabemos exactamente, porque usted no lo ha dicho, si consideran que la Oficina del Defensor del Pueblo tiene todos los medios que necesita para hacer su trabajo del modo más adecuado, pero en lo que se refiere a su dimensión política, claro, por ejemplo, ¿qué es lo que ha ocurrido también con las peticiones que se le hicieron a ustedes respecto a la ley de tasas aprobada por el Ministerio de Justicia, en fin, y traída aprobada aquí y a muy poco tiempo parcheada y vuelta a cambiar en una nueva chapuza jurídica? Pues mire, es muy frustrante que el defensor del pueblo se limite a hacer recomendaciones al Ministerio, llega a una especie de pacto con él sobre qué tipo de cambios van a hacer después de su aprobación, por cierto, a la ley de tasas, la de enjuiciamiento civil y la de justicia gratuita, porque estamos hablando de un derecho básico de los ciudadanos, no estamos hablando de una cuestión menor que tiene que ver con la necesidad de hacer caja para combatir el déficit público, que una vez más es la verdadera preocupación que ha presidido este cambio legislativo que, como digo, afecta a un derecho fundamental de las personas, la tutela judicial efectiva. Bueno, a nosotros nos parece un tanto frustrante que usted prefiera llegar a acuerdos con el Gobierno en vez de, en un caso como este, ejercer su competencia valiosísima, que poquísimos tienen, a presentar un recurso de inconstitucionalidad y, en todo caso, que decide el Constitucional, ya que obviamente no le corresponde decir a ustedes. Y quien dice esto, pues podríamos repasar muchos más grupos o paquetes de quejas de las que ustedes han recibido, y creo que en todos los casos lo que late debajo de todas estas quejas ciudadanas es una enorme frustración porque ¿de qué sirven los debates políticos? ¿De qué sirven las quejas? ¿De qué sirven las denuncias si a la hora de la verdad la Administración sigue gozando, las administraciones, comenzando por el Gobierno del Estado, de un poder omnímodo de paralización? Que si se hubiera ejercido sus responsabilidades políticas e institucionales como es debido, no habríamos llegado a la situación en la que hemos tenido que llegar, por ejemplo, en lo que se refiere al mercado hipotecario, porque ya estaría resuelto el problema de las tasas abusivas, porque en el año 2008 ya se aprobó que había que actuar al respecto y no se hizo nada.
Y, por lo tanto, el defensor del pueblo tenía que tener un papel institucional, como digo, mucho más beligerante y mucho más exigente. Y a nosotros, en ese sentido, nos preocupa muchísimo, supongo que como a todos los grupos aquí presentes, pero a veces el tono rutinario de los debates parece que no. Nos preocupa muchísimo, como digo, el desprestigio del sistema democrático porque está en puertas de su deslegitimación. Y en este caso, que es un caso de emergencia y de urgencia democrática, el papel de las instituciones tiene que ser mucho más exigente y mucho menos complaciente con las reglas del juego heredadas, sobre todo cuando estas reglas del juego demuestran, como se está demostrando, que están más para bloquear decisiones que hay que tomar que para resolver los problemas de los ciudadanos. Muchas gracias.